Cordial saludo, mi nombre es Rodrigo Salazar Valencia, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El presente video es un requisito de la materia electrónica de potencia, en el cual vamos a explicar el desarrollo en el simulador Proteus del convertidor AC/DC y del inversor SPMW para nuestro variador de frecuencias. Primero que todo, les presento mi documento de identidad en el cual pues está mi fotografía y mi nombre. Esto como un requisito de la mayoría de materias de la universidad. Bien, primero que todo, entonces aquí ya en el Proteus tenemos el circuito donde tenemos nuestro convertidor AC/DC, tenemos nuestra fuente de poder eh, alterna, tenemos diferentes dispositivos para medir lo que es el, el- el voltaje y el amperaje, nuestra distribución de diodos para que podamos convertir esa señal AC en DC y nuestro capacitor para ver cómo se procesa el rizado y otros elementos de medición en los cuales pues nosotros vamos a poder verificar la corriente que fue asignada al circuito y también el voltaje que estamos esperando obtener. La resistencia R1 se calcula a partir del voltaje que en este momento me está entregando el circuito sobre la corriente que tenemos en este momento. Vamos a ejecutar y vamos a observar qué es lo que sucede. Entonces, voy a minimizar este momento y como ustedes pueden observar, aquí observamos el comportamiento, valga la redundancia, del voltaje que yo estoy suministrando con la fuente de corriente alterna. Un aspecto muy importante es que esta fuente fue configurada con 120 RMS, lo cual significa que está alrededor de los 169 voltios y adicionalmente vemos un amperaje acá que va fluyendo de acuerdo, perdón, fluyendo no, fluctuando, de acuerdo al comportamiento de la corriente. Nuestro nuestro arreglo de diodos nos permite a nosotros convertir esta corriente alterna en directa y como ustedes pueden observar, el capacitor que fue calculado en la fase 1 como 5.78 microfaradios, nos permite a nosotros contar con una corriente de 530 amperios y un voltaje esperado de 164 voltios. Esto, si nosotros lo calculamos por medio de la ley de Ohm, nos va a arrojar que esta resistencia estaría entre los 31.30 y 31 ohmios. Ahora, si vemos cómo se comporta el osciloscopio, aquí podemos ver con total claridad cómo eh, tenemos en amarillo, ¿correcto? Nuestro voltaje suministrado por la corriente alterna. Si yo vengo acá, observen ustedes que nos muestra que el voltaje pico es 86.50 y en la parte inferior podemos tener también que está más o menos alrededor de los 83, perdón, un poco difícil ubicar acá eso. 83.50, lo que nos da más o menos 170 voltios en la salida de la fuente de poder alterna. Aquí observamos también en azul la corriente, el comportamiento del voltaje en el capacitor y observen que tenemos una corriente de rizado, la cual nosotros en la fase 1 calculamos y logramos obtener eh, los siguientes valores para el cálculo del circuito. Por un lado tenemos que el voltaje de entrada RMS, como les comenté, 120 RMS, la frecuencia que se está suministrando al circuito es de 60 Hz, el porcentaje de rizado que nosotros estamos trabajando es del 4.5%, el voltaje de rizado pico es 7.64 voltios y el voltaje de rizado pico es 3.818 voltios, es la mitad del voltaje pico a pico. Bien, por otro lado, estábamos esperando un voltaje de salida de 165.87 voltios, está muy cerca, pues acá tenemos que tener en cuenta el hecho de que aquí en el, en el simulador hay algunos factores que de pronto matemáticamente nosotros no podemos simular, ¿cierto? Entonces, pues eso nos afecta el valor de ese voltaje. Y acá, si ustedes pueden observar, nos está mostrando que ese voltaje estaría alrededor más o menos de los 167, 166. Es un valor muy cercano en comparación a lo que nosotros estamos esperando. De igual manera,
Si yo quiero medir, por ejemplo, la fase, voy a tratar de tomar acá estos, un poco difícil acá, a borrar todos estos, los cursores y voy a intentar ponerlo de pico a pico, acá 86.50 sostengo y esto nos da 16.70 milisegundos, correcto, 16.70 milisegundos, vamos a ver en un momento en la calculadora, 1 dividido 0,001670 milisegundos, eso nos da 59.88, lo que equivale más o menos a 60 Hz, que es la frecuencia que le estamos suministrando al circuito con la fuente de poder alterna. Bueno, de esta manera hemos logrado eh, explicar todo el proceso que tiene esta parte del circuito. Ahora vamos a ver todo el tema del inversor. Voy a detener acá la simulación y voy a abrir el archivo con el inversor SPM-W. Listo. Entonces, como ustedes pueden observar, este es un circuito un poco más complejo. Aquí observamos que está integrado por cuatro partes. Tenemos un inversor, tenemos un diferenciador, tenemos un comparador A, un comparador B y por último estamos con el osciloscopio verificando la forma de la señal. Permítanme un momento, yo cierro esto y me ubico en esa parte. Ahora, listo. Ya estamos acá. Bien. Ok. Entonces, aquí tuvimos una situación muy importante. De acuerdo a la fase uno, para los valores que yo había escogido, la relación entre el voltaje pico de la señal sinusoidal y el voltaje pico de la señal triangular sobrepasaban los 12 voltios que puede medir el generador de onda. ¿Correcto? Entonces, para esa situación tuve que reducir el voltaje pico a pico de la señal sinusoidal a 4.2, lo que me permitió calcular un voltaje pico de la señal triangular de 6 voltios. El, el generador de onda tiene la capacidad de medir los 12 voltios y pues obviamente también de configurar la frecuencia de 900 Hz que se debe definir para esta onda triangular. Bien, aquí observamos la forma en la cual yo administro el voltaje de voltaje positivo y el voltaje negativo, ¿correcto? Y también una generación de onda, ¿correcto? En forma seno. Entonces, si yo vengo acá y le digo propiedades, vamos a observar que se define una amplitud de 4.2, como les estaba comentando, y una frecuencia de 60 Hz para esa señal. Bien. En ese orden de ideas, pues el tema con el inversor es un proceso muy sencillo. Nosotros tenemos acá un integrado, un LM324, que lo que hace es recibirme la señal seno por la entrada negativa del circuito integrado y eso significaría entonces que la señal de la manera en que entra, correcto, con la respectiva alimentación que yo le estoy dando al circuito, para la función seno B se debe invertir. Entonces, si yo tengo acá mi señal triangular y aquí tengo también la entrada, si yo ejecuto mi circuito y le pido al sistema que me muestre el osciloscopio para las entradas, veamos, el osciloscopio para las entradas, voy a encender eh, correcto, el canal A, el canal B y voy a encender el canal C también. Y vamos a decirle que esto sea automático. Si yo observo, si aquí logramos observar un poco, vemos cuál es el comportamiento de la señal. En amarillo tenemos la señal del seno A, correcto, que es la primera que yo he configurado, y la señal invertida. Observen que donde yo tengo un pico, en la onda seno A, tengo un valle en la onda seno B. Y acá, en la onda triangular, como podemos observar, dicha onda pues tiene una frecuencia más alta que las señales de seno. Ok, entonces en ese orden de ideas ya
terminamos esta parte de acá y ahora veamos los comparadores. En el tema de los comparadores, si ustedes observan acá, tenemos un comparador A y un comparador B. El comparador A recibe la señal de seno A, que fue la que nosotros ya pudimos verificar, y la alimentamos, o mejor dicho, la integramos contra la señal triangular que está definida en el circuito. Esta señal triangular entra por el negativo y la señal seno entra por el positivo. Como resultado, yo voy a tener una suma de esas señales y la voy a observar acá en el comparador A. Ahora, para el comparador B es exactamente lo mismo, es el mismo comparamiento del comparador A, solo que aquí recibo la función inversa del seno de A, o sea, la función sinusoidal B. Si yo ejecuto el osciloscopio para los comparadores, correcto, le voy a decir de manera automática, aquí observamos el comportamiento del comparador A y el comparador B. Correcto. De esa forma, pues yo puedo ver en tiempo real la forma en la que se procesa la señal y cómo se suman las señales en determinados momentos. Cómo al interpretar la función seno o la misma frecuencia de la función triangular, el sistema me arroja estos datos que estoy visualizando en este momento. Ahora, un aspecto que me gustaría mostrarles mucho también es la forma en la que está configurada el generador de señales. Como ustedes pueden observar, aquí se configuró a una frecuencia de 900 Hz y a un nivel de voltaje de 12 voltios para una onda triangular. ¿Correcto? Ok, entonces, con esta información verificada, nosotros ahora vamos a hablar del diferenciador. Como ustedes pueden observar, el diferenciador me recibe las señales de los comparadores, ¿correcto? Y a través de un integrado LM324, yo voy a verificar una señal que se me va a convertir en la señal SPM basado en el comportamiento de las señales de entrada del comparador A y el comparador B. Vamos a verificar el SPM acá y aquí observamos en color verde el comportamiento de la señal y hay algunos elementos muy importantes que nosotros podemos concluir de esta situación. Entonces, la señal SPM se utiliza como una señal de control para un inversor. El inversor convierte una fuente de voltaje de continua DC a una señal de voltaje alterna AC con la forma de una onda deseada. Aún no hemos llegado a esa parte porque pues aún tenemos que hacer la conversión de la onda. Esperamos que para la próxima entrega lo realicemos. Pero también tenemos algunas características. La señal de salida generada por el inversor tendrá una forma de onda sinusoidal, correcto, que puede ser controlada en términos de amplitud y frecuencia. Ahora, la amplitud de la señal de salida está determinada por el ciclo de trabajo de la señal SPW y tener en cuenta que un ciclo de trabajo más alto resulta en una mayor amplitud de la señal de salida. La frecuencia de la señal de salida está influenciada por la frecuencia de la señal SPWM. Cambiar la frecuencia de la señal, cambiará la frecuencia de la salida. A ver, en lo que respecta a qué podemos esperar de esto, tenemos que la señal SPWM se utiliza ampliamente en sistemas de control de motores de corriente alterna como variadores de frecuencia, precisamente lo que estamos haciendo en esta materia. Y adicionalmente, nosotros podemos utilizar esta señal para esperar una salida de voltaje de alterna con características controladas y ajustables, o sea que nosotros vamos a poder variar esa velocidad en este caso, de un motor para poder obtener en ese momento una ampliación de la frecuencia, de la capacidad de giros que tiene el respectivo motor. Esto permite variar la velocidad de forma suave y eficiente, lo que es esencial en aplicaciones industriales y de automatización. Bueno, he terminado con la explicación. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.